Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, a ustedes y nosotros que llegamos a la cita diaria, al punto de encuentro de los temas que seguimos abordando con nuestros invitados, sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. A ustedes que nos permiten el ingreso, de igual manera a través de las distancias, a través de las redes sociales, cordialísimo saludo. De igual manera a los diferentes sistemas de televisión que retransmiten esta parrilla de programación, cordialísimo saludo. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción, a partir de este momento les invita para que nos acompañen en este recorrido con los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Pues hemos invitado a quien también viene haciendo un trabajo desde el punto de vista de la difusión, de la cultura, del emprendimiento, de la regenería, en fin, en todos los aspectos que tienen que ver hoy con ese trasegar en muchas tareas acá en el oriente colombiano. Hablamos y decimos de la profesional en gestión empresarial Alessandra Yané Dávila Cruz, a quien damos la bienvenida al Magazine de Noche. Gracias Luis Eduardo por abrir esta puerta, esta oportunidad del Magazine y por permitirme llegar pues a muchos de todos los televidentes que ustedes tienen y las personas que los escuchan a diario, no solamente por el canal de televisión, sino también por las redes sociales. Muy complacida de estar aquí en este momento para poder expresar y contarles pues muchas cosas interesantes que hemos preparado justamente para ustedes. A ver, mi doctora Alessandra, pues dos temas que vamos a abordar en el día de hoy. Cuando decíamos anteriormente que emprendimiento, que regenería hoy de la microempresa, de la familia empresa, de la mediana empresa, de la gran empresa, pues en estos cambios, en estas evoluciones que tiene la macroeconomía, la geoeconomía y que lógicamente pues hace que lógicamente en las regiones pues estemos en constante movimiento, como también otro tema que vamos a abordar, que es de aquel personaje, de aquel que tuvo la iniciativa, de ese visionario, Zoilo Santamaría Otero, es alcalde del municipio de Piedecuesta. Por estos días, precisamente, cuando está en la palestra un tema de debate, de controversia, el famoso peaje de la Mesa de los Santos, ahí está el iniciador, el proponente, el que precisamente presentaba esta alternativa para mejoramiento de ese momento, lo que era una vía terciaria Piedecuesta, la Mesa de los Santos. Cuando hablamos hoy también de la riqueza hídrica que tenemos, pues también tuvo esa visión, de eso también vamos a hablar, de lo que tiene que ver con ese conversatorio que se va a realizar en próximos días. A ver, pues doctora Alessandra, tengo entendido que usted viene con un vasto recorrido, ¿no?, en materia empresarial, de la academia, asesorando, acompañando proyectos. Hoy cuando vuelvo, insisto, pues nos toca, queramos o no, hablar antes, durante y después de la pandemia, ¿no? Eso es parte fundamental, un legado, un trabajo que lleva ya por tiempo precisamente en el sector empresarial, asesorando, promoviendo. Sí, así es, Luis Eduardo, ya llevamos varios años, yo específicamente 17 años, trabajando con emprendedores, con empresarios pequeños, con personas que en el día a día hacen país, porque hay que decirlo, en Colombia el 98% de las empresas son micro y pequeñas empresas, ¿sí? Eso es lo que comprende el tejido empresarial. En Santander tenemos la misma cifra, 98% de micro y pequeñas empresas. Entonces, el trabajo con ellos, todo lo que se haga, pues será importante y nunca será suficiente, porque tienen unos retos gigantes, porque los desafíos que a diario se les presentan en materia laboral, en materia de formalización y ahorita en materia de productividad. Santander desafortunadamente tiene un atraso y viene quedando relegado dentro de la media nacional por un tema de productividad. Cada vez somos menos productivos y entonces ahí todo lo que uno haga con los pequeños y medianos empresarios pues es importante, ¿sí? Así que por eso llevo algunos años asesorándolos, no de manera particular o porque yo lo haya querido, sino porque en el trabajo pues he
he participado en procesos de apoyo a emprendimiento y bueno, me he especializado en eso y por eso hace 2 años como que creé mi propia iniciativa que se llama La Audacia del Cambio, en donde apoyo a los emprendedores para que puedan hacer sus planes de negocio, que es uno de las brechas más grandes que se tiene en el sector empresarial, lo que tiene que ver con emprendimiento. No nos gusta planear y cuando llegamos en vivo pues nos pasan cosas. Y también todo el tema de presupuestos, la parte financiera es una de las razones por las cuales el 70% de las empresas en Colombia se mueren en el conocido Valle de la Muerte, que es el momento cero de la fundación de la empresa hasta el año 5. Eso está mapeado, está estudiado, lo ha dicho la ANDI, lo ha dicho las cámaras de comercio, lo ha dicho ProSantander, lo dicen todos porque es la realidad, pero pues desafortunadamente el devenir diario del emprendedor pues es respire y siga. Mire cómo sobrevive. Entonces, por eso, desde La Audacia del Cambio apoyamos esos procesos, hacemos transferencia de conocimiento, hacemos modelado de la excelencia y también hacemos sobre todo procesos de mentalidad emprendedora, porque es que todo empieza por tener una mentalidad de empresario y no tener la mentalidad del negocio pequeñito, de que es que esto es chiquitico y de aquí no vamos a pasar, sino que tener una mentalidad de emprender y de ser sostenibles. Todo eso hacemos en La Audacia del Cambio y es a la que tú te refieres cuando me dices que apoyo esos procesos de emprendimiento. Tal vez, fíjese que después de la pandemia, decimos hubo una avalancha. La misma academia, ¿no? Las FAMIempresas, las microempresas, las mismas cámaras de comercio, vamos a emprender. Muchos se quedaron en el emprendimiento, ¿no? Pequeños o medianos capitales y lógicamente lo que usted dice, de pronto no se planeó, no se proyectó, no se organizó desde un presupuesto, en fin, todos los mínimos, pero que repercuten. Estamos, por ejemplo, en estos días, miraba y chequeaba un informe precisamente y oía un reporte que hacía al famoso cuentachistes, ¿no? Ajá. A don Gediondo, y resulta que fracasa 50 restaurantes que había iniciado en todo el país, y gran parte de la lectura que le daba era eso, la improvisación, de que al comienzo pues no fue tan fácil, y sin embargo no hizo replanteamientos y despegó, pero realmente al final de la jornada pues ya se vio los resultados de lo que tuvo que prácticamente intervenir y lógicamente liquidar. Hay un ejemplo de los tantos, sí, ¿no? Entonces cuando hablábamos precisamente de emprendimiento más de uno por el desespero, por muchas circunstancias de que estábamos después de la pandemia o dentro de la misma pandemia, pues fácilmente nos pusimos en una improvisación con la palabra emprendimiento, reingeniería, que siempre la ha habido, pero sí, eso siempre ha existido. En esos días. Lo que pasa es que hoy en día los mercados están más saturados. Antes, hace 40, 50 años, usted cualquier negocio que ponía, pues tenía la gran posibilidad de ser exitoso. Hoy no, hoy los mercados están muy saturados y cuando la competencia es tan grande, pues el que compite también debe estar mejor preparado, ¿no? No es lo mismo correr una maratón con expertos que correr una maratón con personas que son simplemente aficionados, es diferente. Entonces, eso es lo que ha marcado la diferencia y cuando a mí me buscan los emprendedores para que les ayude a hacer los planes de negocios, miren, llegan emprendedores diciendo, no, es que yo ya tengo el negocio, lo tengo mapeado, yo solamente necesito que usted me ayude ahí a escribir los números, eso vale 30 millones, el último que me consultó, eso vale 30 millones, yo ya lo tengo. Cuando nos sentamos, trabajamos en eso que duramos 2 meses haciéndolo, necesitaba 130 millones, no 30 millones. Y esos 30 millones los hubiera puesto a los 3 meses, estaba quebrado. Y entonces es que emprender es muy difícil, no estoy diciendo que sea fácil, es complejo y es un gran desafío hoy por hoy en Colombia porque las reglas fiscales cambian todos los días, las reglas laborales cambian todos los días, hay mucha agresividad contra el empresario, pero eso no quiere decir que yo no pueda planear y saber, porque otra cosa es que yo decida, yo necesito 130 y empiezo con 30 a ver qué pasa, a pensar que yo tengo 30 y con eso voy a ser exitoso. Son cosas diferentes, las decisiones se toman informadas. Entonces eso es lo que tratamos de trabajarle a los emprendedores, pero sobre todo que entiendan que la productividad es lo que va a hacer que el proceso sea sostenible, que es en lo que casi tampoco nos gusta trabajar, ¿no? La productividad tiene mucho que ver con que yo haga más de lo que estoy haciendo hoy con menos recursos. Y ahí empezamos a hablar de innovación y ahí empezamos a hablar de formulación. Mire, es tan curioso, por ejemplo, que las personas que venden comidas
en un 80-90% no tienen formulado el producto. Entonces usted va y la misma comida todos los días sabe diferente, un día queda salada, otro día queda sin sal, otro día, ¿por qué? Porque no hay formulación del proceso. Y la rotación de personal, que es otro fenómeno grandísimo que hoy se está dando, la gente rota mucho, entonces ese era el que sabía la fórmula y se la llevó mientras el otro aprende, pero eso no tiene por qué pasar. Un ejemplo, doctora Alessandra, por ejemplo, este tinto, la señora que lo prepara, ya tengo entendido que ya lleva casi 2 años, Ajá. es decir, conoce la fórmula, De pero acuerdo. suele pasar que cuando va uno a un sitio, una fuente de soda, lo más Sí, sencillo, ¿no? normal, Vamos, la cafetería. pero resulta que ese día la preparó el tinto, fue una niña que llegó hoy, mañana otra y pasado mañana, entonces no hay esa sazón, si pudiésemos Claro, decir. pero eso es fórmula. Imagínate que todos los productos, y lo he aprendido a través del trabajo con emprendedores, todos los productos y todos los servicios se formulan. Entonces, si yo voy a hacer un helado, ¿cuántos ml de leche debe llevar ese helado? ¿Cuántos ml de agua? ¿Cuántos gramos de azúcar? ¿Cuántos gramos de fruta? ¿Cuántos gramos de colorante, por ejemplo, o de saborizante? Y eso se formula, se escribe, y eso lo trabajo yo en el programa que les ayuda a hacer el plan de negocios. En ese curso que les doy de plan de negocios, de estructuración de plan de negocios, hay un módulo justamente para eso, que es el módulo operacional, y ahí les digo, pequeño o grande que sea su producto, debe estar formulado y debe estar escrito. Usted lo formula y hace que haya menos desperdicio, por eso es que no somos tan productivos, porque el uno le echa 2 gramos de azúcar y el otro le echa 1.5 y el otro le echa 2.5. Resulta que 2.5 gramos usted está perdiendo 0.5 por 1000 helados. ¿Cuántos gramos está desperdiciando? ¿Cuánta plata se le está yendo ahí? Esos son costos hundidos que el emprendedor normalmente no tiene en cuenta. Entonces, si nosotros formulamos, el que llegue tiene que seguir la fórmula y le va a saber lo mismo, porque tiene la misma cantidad y el cliente se habitúa. Es un tema de calidad. Ese servicio. Claro, y es un tema de calidad. Otro tema, por ejemplo, no les gusta, yo sé, y mis emprendedores siempre me dicen, no quiero hacer eso porque nos estás diciendo cosas que eso no, esos son los grandes. Hacer análisis a la comida, el análisis físico-químico a los productos, porque la mayoría de emprendimientos son de comida. La norma te pide que tú debes hacerle un análisis microbiológico a la comida que tú produces. Eso vale 300,000, 400,000 pesos al mes, tal vez, hay que incluirlo en los costos. Pero fíjate que hace como menos de un año, en Bogotá pasó algo, una noticia que fue trágica. Unas niñas adolescentes se reunieron en la casa de una de ellas a la salida del colegio y se comieron una torta y se murieron. Las 3 resultaron en la UCI y 2 de ellas murieron. Y vino el análisis de la Secretaría de Salud de Bogotá. ¿Qué pasó? ¿En dónde compraron la torta? Y estoy totalmente segura que esa empresa, que pudo ser una cafetería de la esquina, que hace tortas caseras, se metió en un problema si no tenía los análisis físico-químicos de la torta. ¿Por qué lo digo? Porque la intoxicación fue por talio, consumo de talio, consumo de un producto que no es comestible, que tal vez fue contaminación cruzada, no se sabe. Lo que quiero decir con esto es que se pudo haber metido en tantos problemas esa empresa por no tener los análisis físico-químicos, que 400,000 pesos hubieran sido una bicocada para pagar el problema que se metió. Es un ejemplo nada más el que usted coloca de transformación de materias primas. A través del alimento, pero así en Sí, empresas de muchas. servicios públicos, Todo. en la parte comercial, empresarial, Todo. de cualquier sector, ¿no? Ajá, de acuerdo. Fíjese, doctora Alessandra, tal vez hacemos remembranzas, ¿no? A pesar de que las estadísticas en esta región, estamos en los informes en la 4ª región, 4º departamento, Sí. ¿no? Hemos ido escalando, pero aquel liderazgo que se tenía por allá en el siglo XIX, No, pues se lo hemos perdió. perdido. Pues también estaban los alemanes, estaban los ingleses, estaban también que nos ayudaban, ¿no? Tal vez nos quedamos ahí y nos dejamos. Claro, y hubo otras regiones Nos que superaron. asumieron liderazgo. Santander, de eso está mapeado, lo ha dicho Pro Santander. Pro Santander tiene un tema muy interesante que llama receta por la productividad. Eso es una cosa muy bonita lo que tienen ellos ahí, como nos han dicho. Lo dice la Cámara de Comercio, lo dice FENALCO, lo dice la ANDI. O sea, eso es real, lo dicen los que saben. Miren, nosotros en Santander tenemos un problema de liderazgo, gravísimo, un problema de liderazgo. Aquí es difícil encontrar líderes que de verdad quieran, como es el tema que vamos a abordar después de don Zoilo Santamaría Otero, que es un ejemplo de liderazgo. Pero ese liderazgo, ¿hasta dónde vemos desde un perfil
el individualismo. Exactamente, entonces es un tema de que yo lidero mi área o para mí o busco intereses personales, pero es que el líder es el que hace que otros lo logren, ¿sí? Ese es el verdadero líder, el que lleva el que conduce, el que muestra, el que da el camino y da la ruta. Entonces en Santander tenemos un problema de liderazgo grave. Ese es uno. El otro es el problema de asociatividad. Nosotros en asociatividad tenemos una brecha grande, hemos avanzado, eso también hay que decirlo, pero nos hace falta. Y el otro asunto bien importante que tenemos es todo lo que tiene que ver con la mejora de procesos. Aquí en el tema de procesos, pues no nos gusta lo que yo te estaba diciendo ahorita, lo vemos con los emprendedores pequeños que les digo que deben formular un helado, que deben formular un café, que deben formular un tinto, no lo quieren hacer. Ahora imagínate una empresa grande que no formula un producto que es masivo. Entonces, ese tema de todo lo que tiene que ver con procesos no nos gusta mucho, ¿no? Y el otro asunto es que, claro, tenemos una brecha grande en todo lo que tiene que ver con financiación. La informalidad en la financiación increíblemente todavía sigue siendo bastante amplia. Entonces una cosa es pagar unos intereses a una entidad bancaria con unos créditos que no son blandos, a otra cosa es pagar unos intereses a una parte informal donde el servicio a la deuda ni se conoce y termina el servicio a la deuda siendo más grande que el valor total de la empresa. Ese tema también está afectando. Entonces, fíjate que hay mucho camino por recorrer, hay muchas cosas que uno les puede ayudar a los emprendedores y eso es lo que me gusta. A ver, doctora Alessandra, tal vez a veces decimos esa jerga popular, los refranes, ¿no? Esa sabiduría popular. A veces decimos, en muchas situaciones, subir como palma y bajar como coco. ¿Hasta dónde dice? Pues crear algo, una familia-empresa, microempresa, y hay un capital, también se crea una mediana empresa, pero ¿hasta dónde sostener, hasta dónde mantener un mercado? Lo que usted dice, la competitividad, mantenerse y proyectarse, porque puede en cualquier momento de los cambios bruscos que tiene la economía terráquea, la economía regional y lógicamente la local, una empresa próspera, aterrizar lastimosamente. Sí, pasa y suele pasar, pero fíjate que me hiciste acordar que este año estuve en la UIS en un evento de gestión empresarial, porque yo soy egresada de gestión empresarial y mi facultad me invitó a hablar allá sobre un tema de emprendimiento, y entonces estaba la Cámara de Comercio contándonos sobre los emprendedores en Santander y nos decían algo que me hiciste acordar ahora que hiciste el comentario. Dijo, miren, en Colombia las empresas, el 70% de las empresas se mueren entre el año 0 y el año 5, siendo el año 1 el año en que más se mueren las empresas. Pero en Santander somos más tercos, nos morimos en el año 2. La mayoría de empresas se mueren en el año 2. Y ahí hay que hablar un poquito, me gustaría hacerles una a eso. ¿Por qué? Porque es que cuando el negocio no está dando, insistimos. No, eso hay que meterle moral, eso hay que meterle, no, todavía no desista. Y gastamos más plata y el negocio se termina quebrando, ¿sí? El negocio que no da, hay que cerrarlo, desafortunadamente, porque los negocios no viven de corazón. Entonces, o tú revisas cuál es la razón por la que no está dando y tomas decisiones y lo sigues intentando, o lo cierras. Pero lo que no puede pasar es que sigamos poniéndole fe, porque seguir poniéndole fe es seguirle metiendo recursos, o sigámonos endeudando, igual lo vamos a cerrar, porque la causa raíz no la atacamos, a veces ni la conocíamos. Entonces eso también suele pasar, ¿no? Eso de que seamos persistentes, seamos insistentes, y eso nosotros lo vamos a lograr, pero eso a punta de fe no funciona. Eso funciona es teniendo de verdad acciones concretas y estudiando la razón por la cual, si no planeé en el año 0, planeé ya y reinventémonos. Pero lo que no puede pasar es que uno siga insistiendo en cosas que definitivamente no están dando. A veces confundimos tal vez regenería, reinventar dentro de ese mismo círculo, ¿no? Claro. Qué sé yo, lo que usted dice, se ha venido con improvisación, tecnificar, qué sé yo, si se trata de servicios, el personal, la calidad, la parte técnica, en fin, en todos los aspectos, ¿no? Mire que hay un tema, y es que, por ejemplo, hay un negocio, puede ser una panadería, que quiere meter un producto adicional. A veces me contaba hace un poco un emprendedor que quería meter obleas en la panadería, que él vende pan, él fabrica pan y le va muy bien con los dulces, pan de dulce, cositas de dulce que hace asociadas al pan, y que entonces quiere meter el tema de las obleas. Y hicimos el estudio y las obleas no dan, las obleas terminan perdiendo. Entonces, ¿quién va a subsidiar las obleas? Pues el pan. ¿Usted para qué tiene un negocio o un producto adicional que le está retando productividad o rentabilidad al otro producto estrella?
¿Para qué lo tiene? ¿Cuál es la necesidad de tener eso? Date cuenta que eso te va a restar rentabilidad, y como eso hay muchas cosas, porque como no se hace el análisis producto por producto de la rentabilidad que produce, sino es un general, ¿no? El general, pero si usted tiene de pronto un producto que se está perdiendo un 10, ¿quién está subsidiando ese 10? Pues el 15% de rentabilidad que le está dando el otro, se le está llevando el 10 acá y usted está ganando un 5 cuando podía ganar un 15. Cosas como esas es las sacar de un bolsillo para el otro, como se dice coloquialmente. Exactamente. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no nos dedicamos a estudiar realmente este tema de la empresa como está sucediendo. Eso no quiere decir que emprender no se pueda emprender, o que sea malo, o que los emprendedores no lo logren. Claro que lo logran. Si no fuera por los emprendedores, Colombia no hacíamos patria. ¿Quiénes pagan impuestos? Los emprendedores. ¿Quiénes dan empleo? Los emprendedores. ¿Quiénes generan derrama económica? Los emprendedores. Pues claro que sí, eso uno no los puede satanizar, pero hay mucha oportunidad de mejora. Mínimo el autoempleo cuando se habla de empresa. De acuerdo. Estamos a través de Guanevisión, canal 2 de Digital, del Magazine de Noche. Hoy, doctora Alessandra Jeanet Dávila Cruz, hablando precisamente de eso, del emprendimiento. Hablamos de regenería, de reinventar, de la transición que a veces, por algunos momentos, en los cambios bruscos que tiene la geopolítica, que influye en la parte económica a nivel mundial, latinoamericana y, lógicamente, de nuestra región. Bueno, seguimos insistiendo en esa palabra emprendimiento. Yo pienso que antes tomó vida, tomó más fuerza después de la pandemia. Sí. ¿No? Pero cuando hablamos de esas dos palabras, no sé hasta dónde, que van de la mano, empoderamiento y emprendimiento, ¿no? Así es. Que son dos pilares fundamentales para mi empresa, microempresa, de la gran empresa, en fin, en todos los aspectos, ¿no? Sí, sí, y el empoderamiento es muy importante. ¿Por qué? Porque, y ahí también es otra parte que trabajamos en la audacia del cambio, todo lo que tiene que ver con programación mental, con reprogramación mental. A veces, como emprendedores, como empresarios, no nos las creemos. No nos la creemos, no estamos empoderados. A veces nosotros decimos que yo tengo un negocio pequeñito, hay una cosita que yo tengo, pero si tú mismo no crees que es una empresa y no la tratas como empresa y no la trabajas como empresa, pues no lo vas a alcanzar, no lo vas a lograr, porque no estás empoderado, o sea, no tienes el poder suficiente para decir que esto sí va a funcionar y comportarte en consecuencia. Todo empieza en la mente. Si tú crees que tú eres pequeñito, que tú ahí vas, que de pronto tú la logras, ¿no? Pues pequeñito te vas a quedar. Pero cuando tú empiezas a entender tu negocio, tu emprendimiento, ¿qué es un emprendimiento? ¿Qué es un emprendimiento? Un emprendimiento es un negocio que yo tengo, que lo estoy regando para que crezca, para que florezca y para que produzca frutos. Y ahí tengo que entender que es un proceso, porque a veces lo que también nos pasa es que yo meto un capital a ese negocio y a los 6 meses ya me tiene que estar dando plata, y si no me da plata yo cierro, y el proceso no funciona de esa manera, es un proceso. Entonces un proceso, emprendimiento, está pequeño, es una incubadora, es un bebé que acaba de nacer, y un bebé que acaba de nacer usted no lo deja solo y se va a trabajar, y lo deja solo sin nadie, porque cuando usted llegue el bebé está muerto. No lo deja solo. Tiene que haber alguien ahí en la empresa. Entonces pasa mucho ahorita que hablabas de la familia empresas. Somos una familia, somos 3 personas, vamos a montar un emprendimiento, pero todos trabajamos aparte. ¿Y quién se encarga del negocio? No, el que tenga tiempo. Cuando vuelve no hay. Entonces el emprendimiento y el empoderamiento como tal, entender, creérmela y saber que esto es mi empresa. Y ahí pasa por formalizarla. Es mi empresa y la formalizo. Y saco el RUT y la inscribo en la Cámara de Comercio y saco una cuenta bancaria y empiezo a facturar y pago los impuestos como manda la ley. Y desde ahí empieza esto a ser una empresa. Claro, soy pequeño, soy micro, pequeño, mediano empresario, casi todos micro y pequeño, soy eso, pero soy un empresario, ¿sí? Y así funciona, y tengo unas metas y unos objetivos claros, y sé cuánto debo producir este mes y cuánto debo producir el otro mes, y si no lo logré, sé que voy a hacer una estrategia, sé que tengo, eso es una empresa, ¿sí? Y es empoderarme de tal manera que yo lo logre. Casos de éxito, muchísimos casos de éxito, o sea, para mostrar hay mucho, claro. Casos de fracaso muchos más, pero uno también tiene que mostrar, ver el vaso medio lleno, porque pues nos podemos quedar quejándonos, ¿no? A ver, ¿qué sucede también? Que dentro de las estadísticas también
por una u otra razón de la geopolítica y la geoeconomía, pues lógicamente afecta. Que ve que están en el furor grandes empresas, pero cuando mencionaba usted la competencia, la competitividad, porque no evolucionaron, porque el mercado pues no lo conquistaron, por la calidad, en fin, de cualquier sector de la economía, ¿no? Esos descalabros también, porque es que se dice coloquialmente, ¿no? No es llegar, sino saber llegar a la meta, y sostenerse es lo más difícil. Mantenerse. Y no, y como eso en Santander tenemos ejemplos claros, la historia nos lo muestra. Miren, en el siglo XIX, en la mitad del siglo XIX, Santander se dedicó a cultivar café y todo el mundo cultivaba café. Y dejaron atrás la ganadería, la caña de azúcar, hasta el tabaco, y le metieron al café y le metieron al café hasta que hubo sobreproducción mundial. Se cayó el precio mundial. ¿Qué pasó en Santander? ¿Qué pasó en Colombia? Se quebraron todos. Eso motivó la guerra de los 1000 días, una de las tantas razones, pero una de las más poderosas, y la guerra de los 1000 días ahí sí que acabó con todo y nos dejó en la ruina. Después, antecitos de la guerra de los 1000 días, había pasado con la quina, en 1882, más o menos, en 1879-80. Se dedicaron a todo el mundo a cultivar quina y dejaron a cultivarla, no, a explotarla, y dejaron atrás los negocios que habían en Bucaramanga, todo lo que, la industria que estaban haciendo, todo, y todos se fueron a la Serranía de La Paz, la Serranía de los Yariguíes, a donde hubiera quina, a traer quina. Y o sea, los alemanes nos volvemos a ver inmediatistas. Claro, también. Y todos corremos al monocultivo, y todo el mundo cultivando quina hasta que cayó el precio. Todos nos quebramos. Y de esos errores no aprendemos. Entonces, todo el mundo quiere montar salones de belleza. Vaya a ver cuántos hay. Contemos cuántos hay, hagamos el estudio de mercados, miremos en qué condiciones están. Pero si usted ve, usted pasa aquí por Piedecuesta, está lleno de salones de belleza y barberías. Cantidad. Si yo fuera y le preguntara a uno que abrió nuevo, ¿usted hizo estudio de mercados para abrirlo? Nadie lo hizo. Nadie lo hizo. Porque está de moda. Entonces seguimos viviendo la moda, ¿sí? Y no es que si a él le está dando, ¿por qué no me va a dar a mí? Ajá. Pero no el necesariamente. famoso cuento de las empanadas. De ¿no? las empanadas. Que yo monto, porque ese vecino le está yendo bien, yo también monto. Yo también monto empanadas. Entonces, fíjate que ese tema a mí me parece que es uno de los errores que más cometemos como emprendedores, y es de emprender por impulso. Claro, la emoción ayuda, pero de emociones Pero no se en esa situación, hasta donde decimos en la clase política, en la clase gremial, empresarial, en todos los aspectos, vemos cada vez la ausencia de ese liderazgo. Volvemos a Santander, al oriente colombiano, que en otroras era el liderazgo que se tenía en la región, no solamente la parte industrial, la empresarial, la parte política, de que había ese liderazgo, lo hemos ido perdiendo a veces, y cuando trata de haber, yo quiero ser todo. Ajá, quiero ser el gerente, quiero ser no hay el que división cobra. del trabajo. O sea, no se delega hasta donde sí. viene. Ese es un tema de liderazgo fuerte, porque el líder... Pero entonces no se hace la escuela, no se hable precisamente de esa delegación, el semillero, en otras palabras. Claro, de ese y no le enseño a otro. Entonces no puede ser que es otra de las brechas que tiene el emprendedor, y es la división del trabajo. Claro, cuando tú empiezas solo. Entonces tú eres el que hace el producto, el que lo vende, el que factura, el que lo mercadea, y el que hace las cuentas, y el que va al banco y paga los recibos. Sí, pero a medida que la empresa va creciendo un poquito y cogiendo forma, tienes que hacer división de trabajo. Porque de lo contrario, no hay quien sepa hacer lo que tú sabes hacer. No eres un líder, sino que eres una persona que se carga de trabajo, y aparte de todo, nadie más conoce las cosas como son. ¿No? Eso, de ese tema... es infinito, pero muy interesante. De ahí ese programa, ¿no? Audiencia del Cambio. La Audiencia del Cambio, claro. Es aplicable desde el pequeño negocio, mediano negocio, la familia empresa, la microempresa, la gran empresa, ¿no? Hasta todos. Porque ahí va todo, ¿no? Va todo desde el inicio del proyecto, ¿no? Claro, fíjate que en la Audacia del Cambio nosotros damos dos cursos. Uno de estructuración de plan de negocios para emprendedores, y otro de estructuración de presupuestos. Confenalco me compró ese curso, y yo doy ese curso pagado por Confenalco a unos usuarios de Confenalco. Confenalco les regala ese curso a los usuarios, a los que son sus afiliados. Y llegó una persona que trabaja en una empresa que tiene 100 años en el mercado, que no hace presupuestos. 100 años en el mercado y no hace presupuestos. Imagínate.
imagínate. Y llegan personas que dicen, yo soy afiliado, pero yo no vengo por la empresa, yo por mi cuenta propia para yo crear un emprendimiento, por ejemplo, ¿sí? Y fíjate una cosa, Confenalco hace eso como una devolución de los aportes que ellos lo deben hacer. Es decir, doctora Alessandra, se hace repulsa por algunos empresarios, pues le ha funcionado, como se dice. Pues ahí van, pero y está bien, y tarde uno o dice, pues temprano, un negocio de 100 años es un negocio probado, claro, pero ahorita la saturación del mercado un está que negocio lo de saca. 100 puede uno de 10. Se cae uno de 10, se cae uno de 1 y se cae uno de 100. Cualquiera se cae. Imagínate. Entonces, lo más chistoso de esto es que en este caso, por ejemplo, que lo regala Confenalco, que regala 40, 30 cupos cada curso y regalados. Ajá. Ellos lo pagan. Y llegan a primera clase 15 y terminan 5, regalado. ¿Sí? Entonces, a veces hablamos de que es que no hay apoyo para el emprendedor, que es que vaya, mire los cursos de la Cámara de Comercio. O sea, crees a veces todas. Claro, y yo así pues funciona. Le ha ido en alguna forma con éxito, pero llegará el momento en que no, y en que eso cae. En sobre todo la saturación de mercado, el mismo mercado te saca, ¿no? Entonces uno dice, pero si hay apoyo, pero si hay cosas por hacer, pero así hay iniciativas, pero pues no las quiero utilizar, y bueno, eso también es respetable, ¿no? Eso, cada uno pues tiene el derecho a escoger. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digitel, en el Magazine de Noche, hoy con la doctora Alessandra Janet Dávila Cruz. Inicialmente pues hemos querido hablar de su emprendimiento, de empoderamiento, pues hay que recordar que ella es profesional en lo que es estas tareas y sobre todo, bueno, los hidrocarburos, veo que usted, sí. Pero con esta crisis de hidrocarburos, la renovación de los mercados verdes, ¿sí tenemos horizonte ese mercado de los hidrocarburos o nos tocará irnos para otros países porque el mercado, cuando no hay la exploración y no hay explotación, y infortunadamente también se viene presentando esa situación? Sí, el mercado de los hidrocarburos está golpeadísimo, ¿no? Pues políticamente, lo que tú hablabas, las condiciones geopolíticas ayudan mucho, aunque estamos en un momento en que debemos migrar hacia energías limpias, eso es claro. También es muy cierto que esa migración va a durar entre 20 y 30 años a nivel mundial. Es un tema de transición. No es fácil cambiar todos los vehículos de consumir combustibles fósiles a consumir combustibles eléctricos, entre otras cosas porque para que haya energía eléctrica también hay que hacer hidroeléctricas, ¿no? Entonces tampoco es tan así, tan fácil de hacerlo. Alessandra, una estadística en el primer trimestre de este año 2025 considerable, un número considerable de vehículos, ya no de los tradicionales. Y es el deber ser. Lo que pasa es que no solamente los vehículos consumen combustibles fósiles, también la industria lo hace. Y es el deber ser, pero eso va a durar entre 20 y 30 años. Entonces, claramente por unas condiciones políticas en Colombia el sector está muy golpeado. Esperemos a ver qué pasa y esperemos a ver cómo evoluciona, pero sigue habiendo exploración. En Colombia sigue habiendo exploración, tenemos 2 refinerías, todavía existen exploración, quiero decir, perforación de pozos. Lo que se pararon fueron las licencias, no se volvieron a entregar licencias, pero las licencias que ya estaban operando pues siguen operando. Sigue siendo un país con pocas perspectivas, sigue siendo un país con muchos temas sociales asociados al sector hidrocarburos que hacen casi imposible la exploración, pero sigue habiendo exploración y bueno, todavía estamos en ese mercado, ¿no? Como te digo, para que migre y para que se quiten los combustibles fósiles del mundo van a pasar entre 20 y 30 años. Que Colombia no explore hidrocarburos no va a pasar nada, como que los explore tampoco va a pasar nada, porque somos muy pequeñitos frente a la producción mundial y frente al consumo mundial. Entonces, sí está bien, las energías limpias, la migración a otras energías, eso es el ideal, debemos estar ahí, pero no quiere decir que dejemos de hacer lo demás, porque entonces nos tocará importar combustibles fósiles. No hemos migrado al 100% todavía, ¿no? Ahí estamos. Es la palabra transición que es importante. De acuerdo. A ver, mi doctora Alessandra, precisamente uno de los temas también de la cual pues vamos a tratar dentro de esta charla, lógicamente con el central que la audacia del cambio, que es una de las fortalezas suyas en la asesoría de empresas, qué sé yo. Pero también esos testimonios, cuando hablábamos del siglo XIX, ¿no? Que hubo empresarios, después vinieron otros, y lastimosamente pues hemos perdido espacio en el liderazgo, en la cantera, en el semillero y no sé, pues a veces tenemos los picos, los altibajos de que si bien las estadísticas de esta región, en el caso particular de Santander, pues en algunos sectores estamos relegados, pero cuando hablamos de
del aporte de lo que se habla de la cuarta posición, pues algo nos queda todavía, algo tenemos, ¿no? de eso. Bueno, Zoilo Santamaría Otero. Así es. Cuando hablamos de ese emprendedor, ¿sí?, de ese ingeniero, de ese visionario, de ese motivador, porque lo fue, y que a la par con las políticas públicas, porque si bien es cierto fue alcalde en el municipio de Piedecuesta, pues tenía mucho que ver en algún momento con la política regional, sí. ¿sí? De igual manera como un avicultor, cuando la avicultura estaba cogiendo el apogeo, ¿no? Sobre todo con otras fronteras, con otros países, que prácticamente nos convertíamos precisamente en exportadores de este sector de la economía. En fin, tengo entendido que se viene presentando un conversatorio con la vida y obra del empresario Zoilo Santamaría Otero. Tal vez por allá en algunos meses anteriores se tuvo ese conversatorio en el auditorio ahí de Casa Libro Total de la ciudad de Bucaramanga. Para estos días tengo entendido que usted viene promoviendo junto a otros amigos lo que tiene que ver este conversatorio, vida y obra de Zoilo Santamaría Otero. Así es, este viernes 5 de septiembre a las 6 de la tarde estaremos en el auditorio Gonzalo Prada de la Biblioteca Pública de Piedecuesta, ahí en la carrera octava con calle 10. Estaremos dando un conversatorio sobre la vida y obra de Zoilo Santamaría Otero. Estará como panelista Zoilo Eduardo Santamaría Gamarra, su hijo, contándonos todas esas proezas de, como tú bien lo dices, ese visionario, ese empresario y esa persona tan importante que tuvo Piedecuesta en los años 70, 80 y 90. Ahí vamos a hablar, además de don Zoilo, de la Piedecuesta antigua, la Piedecuesta que ya no existe, la Piedecuesta que olía a tabaco, la Piedecuesta que la movía la economía de la panela y del tabaco, y en donde aparece esta figura de que fue alcalde. Él fue alcalde cuando no era por elección popular, sino que lo elegía el gobernador. Y cómo es que él llega a la alcaldía y cómo es que hace todo el desarrollo de la Mesa de los Santos y cómo es que impulsa el pueblo piedecuestano. Yo tengo de don Zoilo recuerdos muy bonitos. Yo era niña y lo veía en el parque principal de Piedecuesta, llegando a la esquina de Los Varados con un jeep, y ahí se subían gente que estaba desocupada, que necesitaba trabajo y se iba para Villa Virginia. Y eso era muy interesante porque él era una persona que daba empleo, cuando en Piedecuesta solo existía el tema de la caña de azúcar para hacer los trapiches, pues para hacer panela, y existía el tabaco, la siembra y la producción de tabaco. Entonces fíjense que eran solamente esas dos actividades las que movían la economía, y aparece Avicampo, ¿no? Y antes de Avicampo ya había aparecido Lechezán, y antes de eso ya él había trabajado con otras iniciativas comerciales. Entonces pienso yo que tenemos una gran oportunidad para mantener viva la memoria. Esta es una deuda con Piedecuesta que tenemos definitivamente, porque el año pasado, cuando hicimos el conversatorio, como tú lo has dicho, en Casa del Libro Total, pues fue un conversatorio muy bonito. Hubo poca gente de Piedecuesta, mucha gente de Bucaramanga, estaba a reventar la casa, fue muy emotivo, porque estamos hablando de un personaje que mucha gente conoció, ¿sí? Hoy en Piedecuesta hay mucha gente jubilada de Avicampo, y mucha gente que trabaja todavía en Avicampo, porque Villa Virginia se lo llevaron de Piedecuesta hace como 10 años, 12 años, entonces mucha gente que trabaja en Avicampo es de Piedecuesta, y todavía hay muchas personas que recuerdan a ese empresario, a ese emprendedor, a esa persona que manejaba los hilos de la política y también de la economía piedecuestana, y bueno, eso es una cita a la cual los estamos convocando para que nos encontremos allá en el auditorio de la biblioteca, para que hablemos de este gran visionario y para que nos acordemos de la Piedecuesta de los 70, los 80 y los 90. Fíjese que lo que decíamos, lastimosamente, cuando no está la persona o alguien, pues se nota, ¿no? Se nota. Y cuando hablamos de esos visionarios, de esos proyectadores, de esas personas que van adelante. Precisamente en esas tareas, todavía estamos, por estos días, está un rifirrafe de lo que fue una brillante idea para lo que en ese momento era la comunicación por la vía central, una vía terciaria o secundaria. En esos momentos, Piedecuesta, el municipio de la Mesa, ¿no? Donde me cuentan que a través de un lazo, montaron un lazo para al que pasaba con su vehículo, pues para hacer el mantenimiento respectivo de esa vía, y que lógicamente dio paso a lo que es el peaje hoy, que se ha convertido en otra y está en un rifirrafe, tema político, en qué sé yo, y que lógicamente el objetivo
que era, se está perdiendo, o hasta el momento algunas comunidades exigen, algunos gremios también exigen, en fin, que se volvió eminentemente político, que se volvió en otras circunstancias y no para lo cual fue creado, y por eso dicen no se ven las inversiones porque la gente paga el peaje con fin de que haya un mantenimiento. Y fíjese que fue un visionario, estamos hablando de más de 20 años. Mucho más, sí, como 40, imagínate. Exacto, y ahí está todavía eso. Vemos una necesidad que tenemos cuando hablamos precisamente de la Mesa de los Santos, de Piedecuesta, con esa riqueza hídrica de la ampliación del proyecto del agua potable con el río Manco, que precisamente ahí el sector del Tope, de La Vega, de San Isidro, pues estaba esa abundancia, aún está, y ahí está. Sí, no ha sido posible ese proyecto. Fíjate que en el conversatorio justamente vamos a hablar porque pues está Zoilo Eduardo Santamaría, su hijo, que vivió toda esa época con don Zoilo Santamaría Otero, y hay una anécdota muy chévere que él nos cuenta ahí. Él nos dice, yo le preguntaba a Zoilo, pero siendo su papá un empresario, ¿cómo es que se mete a la política? O sea, yo no entiendo eso. ¿Cómo es que termina siendo alcalde, que no lo fue por elección popular, pero es que él iba por el camino correcto de la economía, y cómo se mete a la política? Entonces me contó eso que tú estás diciendo. Me dijo, mira, ¿qué pasa? Que un día mi papá estaba atravesando un lazo para pedir plata para el mantenimiento de la vía, para hacer la vía por el lado de Curos. No estamos hablando de la vía de la Mesa que hoy conocemos, sino la otra, la que va por el lado de Curos. Y él estaba atravesaba un lazo y a todo el mundo le pedía plata para él hacer esa vía, pero él mismo atravesaba el lazo. Don mismo Zoilo atravesaba el lazo y bueno, deme plata al carro. Iba pasando el gobernador que era este señor Cala Hederis. Y entonces el gobernador bajó el vidrio y le dijo, Zoilo, lo espero el lunes en mi oficina. Y entonces don Zoilo le dijo, no, pero dígame para qué, o si no yo no le quito el lazo, porque yo, ¿qué necesito yo hacer en su oficina? Y le dijo, ¿quiere ser alcalde de Piedecuesta? Ahí, y fue nombrado alcalde de Piedecuesta don Zoilo por esa obra que estaba haciendo. Esa es una de las anécdotas que nos cuenta Zoilo Eduardo Santamaría en el conversatorio. Y claro, vemos cómo este señor logra hacer la carretera, y luego con Fundemesa, porque además fue uno de los impulsores de Fundemesa, junto con el señor Alejandro Galvis Ramírez y con otros, muchas personas que crean Fundemesa, crean el peaje, y el peaje empieza a generar pues desarrollo para lo que deben ser los peajes, ¿no? Después esto se convirtió en otra cosa, pero así como esa y todo el desarrollo de la Mesa, porque es que la Mesa hace 40, 50 años eso no era nada. Zoilo Eduardo tiene unos videos de la Mesa cuando no había nada, y decía uno, pero ¿quién se mete en eso? ¿Quién va a comprar por allá? Eso es una locura, una tierra árida y eso, y él la compra, la transforma, y tiene el sueño del acueducto, que él dijo por dónde era y cómo se debía hacer. Desafortunadamente don Zoilo partió muy joven, partió muy rápido de este mundo y no alcanzó el tiempo para tantos proyectos, pero estaba creado, estaba diseñado el acueducto por dónde debía ser, pero tomó otro rumbo desafortunadamente, pasaron cosas y hoy no ha sido posible hacerlo, pero sí, era un visionario, definitivamente. Tal vez lo que usted dice, y quienes de una u otra manera tenemos vínculos con Piedecuesta, pues ha faltado ese liderazgo, no solamente de los que habían, y hubo un coro de empresarios también, líderes, que a veces incursionaban en la política, pero era prácticamente para articular esa productividad con la parte política, claro, porque es para hacer gestión. Sí, porque sin política pública es muy difícil ellos solos, eso es cierto, y bueno, eso desafortunadamente pasó, pero lo que queremos rescatar es cómo de verdad una persona visionaria lo logra. Otra de las cosas que nos cuenta Zoilo Eduardo en el conversatorio, al que aparte de todo pues agradezco el espacio para invitarlos a que se acerquen a la biblioteca el viernes a las 6 de la tarde, es que don Zoilo, cuando empieza a crear Avicampo, empieza con una nevera en su casa en La Aurora, y los pollos los criaba aquí en Villa Virginia, pero ahí no había, los sacrificaban manualmente con agua caliente, le quitaban las plumas artesanalmente como hacen en la casa, y se lo llevaban en el carro para la casa allá en el barrio La Aurora, y allá lo guardaban en un refrigerador pequeñito que tenían y se lo vendían a los vecinos. Y me cuenta Zoilo Eduardo que un día habían echado 50 pollos. Los pollos crecieron, los sacrificaron, se los llevaron para la casa, los echaron al congelador, al otro día los abrieron, estaban verdes.
se dañaron todos los pollos. Los tiraron en la quebrada seca cuando eso era un botadero de basura. Y se perdió todo. Y al otro día dijo que había que echar más pollos, habiendo perdido todo. Y dijo, pues hay que hacerlo mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que mantener la temperatura. Definitivamente la temperatura nos está matando. Piedecuesta, Bucaramanga, hay que montar un cuarto frío en Villa Virginia. Sí, y hay que seguir. En ese momento. Claro, vio la escuela. Y con eso nace Avicampo, la empresa que hoy es Avicampo, ¿no? Que hoy ya claramente no es de la familia Santa María, hoy ya es de los Carbone, hoy es del grupo Italcol, pero lo que quiero decir es que cómo nace una gran empresa después de una derrota como estas, y es un ejemplo claro para las dinámicas que hoy estamos viviendo de inmediatez, que es que el negocio tiene que dar a la primera o máximo a la segunda, o si no, eso no sirve, y que entonces, pero no entiendo cuál fue el error, qué fue lo que hice mal, la escuela tiene un costo, voy a hacerlo mejor, voy a averiguar, y mire cómo este gran visionario nos cuenta eso, cómo empezó y cómo terminó funcionando y cómo terminó siendo la gran empresa que le daba trabajo a los piedecuestanos, por ejemplo. Tal vez, si bien es cierto que por algún momento aparecen algunos que tratan de ser líderes, de emprender, de pronto sufren de miopía, que ven cerca pero no ven lejos, profundidad, y entonces resulta que muchas veces cuando una empresa pues llega al apogeo, llega al cenit, pues es el riesgo, ¿no? Se dice que cuando la empresa está en auge es donde es más crítico. Es riesgo, ¿no? ¿Sí? Entonces fácilmente hay quienes se asustan por algunas situaciones del mercado pasa? Y hoy más que surgen de un momento a otro, ¿no? Sí, por muchas inestabilidades políticas, muchas inestabilidades desde el punto de vista de garantías, en fin, de lo que tiene que ver el mercado, y que lógicamente terminan feriándolas. Entonces, ¿sí? Yo no, mejor la entrego, mejor la vendo, sí. no genera la inmediatez, es decir, que se convierte en un grupo económico, claro. Como alternativas, vamos a incursionar, tal vez tenemos algunos semilleros que hubo en esa época, en los mismos polleros, cuando sí, la avicultura. Entonces, cuando incursionó no solamente en crear a través de ese proceso los pollos y sacrificarlos, sino también las materias primas, ¿no? Claro, es que fíjate que de esa época de Don Zoilo, pues que fueron los Serrano. Decían en algún momento cuando comenzó a él procesar el alimento para los mismos, la misma industria avícola, decían, Don Zoilo está cocinando las plumas, está asándose, yo no sé qué, por el olor, ¿no? Cuando eso, pues, la parte ambiental no era tan estricta, de hecho, por un tema ambiental es que Villa Virginia sale de Piedecuesta, o Villa Virginia no, Avicampo sale de Villa Virginia en Piedecuesta, pero claro, en esa época no era tan crítico ese tema, pero fíjate que de esa época todavía quedan grandes. Por ejemplo, en esa época que nace Avicampo, nace Incubadora Santander, en esa época nace también Mappollo. Hoy, por ejemplo, Jaime Liévano, que fue uno de los impulsadores de Mappollo, está hoy con la Facenda replicando misma historia que pasó con los pollos, ¿no? Entonces eso se llama economía de escala. Entonces, si tú quieres que las materias o que te salga más barato o que haya mayor disponibilidad, tú mismo tienes que fabricar toda la línea. Entonces, ellos lo que hacen, ellos fabrican su propio alimento, tienen una empresa para fabricar el alimento, tienen la cría y el levante de los pollos, tienen granjas propias para criar y levantar pollos, y luego tienen todo el tema de sacrificio, plantas de sacrificio, y tienen temas de comercialización. Tal vez porque tengo entendido que recientemente fue calificado como grupo económico en el oriente colombiano. ¿Quién? Esa familia, la familia Serrano, ¿sí? La familia Los Liévano, claro, como grupo económico, porque son varios sectores, son muchos, y bueno, lo que está haciendo ahorita Jaime Liévano con Inversiones Aliar con la Facenda, eso es una cosa maravillosa de cómo ellos mismos siembran la soya y el maíz, hacen el alimento, crían, levantan los cerdos, sacrifican los cerdos y luego ellos mismos los comercializan. Todo articulado, claro. ¿Eso qué hace? Primero, que haya una disminución de los costos, porque la intermediación pues lleva y tienen su misma empresa que los transporta, ¿no? Y entonces eso hace que haya disminución de costos, pero además que se articule todo. ¿Por qué lo digo? Porque entonces ellos tienen, por ejemplo, en la planeación estratégica de la Facenda, que es en 3 años crecer al doble en producción. Y si van a crecer al doble en producción de carne de cerdo,
pues tienen que estar incursionando en otros mercados. Entonces todo el tema de comercialización ya está buscando cómo entrar a Costa Atlántica, por ejemplo, que es un mercado que ellos no tienen explorado. ¿Por qué? Porque van a producir el doble. ¿Y a quién se lo van a vender? Pues tienen que buscar otros mercados. Multiplican, cuando decimos que como grupo económico, pero también tengo entendido, por ejemplo, cuando Los Serrano, que no sé hasta ahorita quién es, Matpollo, pues le dio la oportunidad a los mismos empleados. Claro. Para que los equipos o los vehículos de transporte, pues ellos a través de la empresa asociativa, y son los que aún están, tengo entendido. Sí, que todavía están en eso. Fíjese que no, es que eso era... No hay ese egoísmo sino que al contrario, que el que trabaja, que el que tiene la experiencia ahí con ellos, pues lógicamente prospere también y se vuelva también el empresario. Eso sí, de acuerdo. Y en eso era que pensaba don Zoilo también. Mire, hay un tema muy interesante que tenía don Zoilo aquí cuando él tenía Avicampo, cuando era el propietario de Avicampo en Piedecuesta. Él tenía, por ejemplo, un hogar que quedaba en la calle 10 con carrera 10. Con carrera 11, que se llamaba Nana Gilma. Nona Gilma, eso era un jardín infantil, y ese jardín infantil era para los hijos de las empleadas de Villa Virginia, porque él empezó a necesitar mucha mano de obra y necesitaba contratar mujeres, porque las mujeres eran más productivas y tenía muchas mujeres en tema de mano de obra, pero las mujeres con quién dejaban los hijos. Entonces él crea Nona Gilma se crea porque Gilma es la esposa de él, la mamá de Zoilo Eduardo, crea Nona Gilma y es un jardín infantil donde cuidan los niños de Avicampo. La parte social. La parte social muy fuerte, pero además de eso, allá le daban comida a los abuelitos de pronto que estaban en la calle, que no tenían, allá le daban almuerzos. Me cuenta Zoilo Eduardo que se llegaron a dar hasta 50 almuerzos diarios, por ejemplo, para los abuelitos. En un tema social muy fuerte, él les prestaba a sus empleados para que compraran casas. Yo lo recuerdo, de las mejores anécdotas que tengo de don Zoilo es que en la carrera 10, en la carrera sexta con calle 11, había un granero que era de un señor de apellido Salazar, de don Roberto Salazar, y él lo atendía ahí, ese granero. Y yo veía cómo llegaban personas con unos vales, unos papeles, y le entregaban a don Roberto, y don Roberto les entregaba mercado, y a veces les decía, vaya y dígale a Zoilo que le faltó la firma. Eso pasaba cuando don Zoilo estaba en el parque. Don Zoilo pasaba porque cuando eso no entraba por arriba por la autopista, sino entraba por la cesta, y paraba en la esquina de los varados a echar gente, y la gente se le acercaba y él les daba unos vales firmados para que fueran allá a reclamar mercado. Y luego don Roberto le cobraba Avicampo. Entonces imagínate esa parte social tan fuerte. Ese emprendimiento social, si pudiésemos decirlo también, ¿no? De realmente... De distribución de sus ganancias y de distribución de sus riquezas con los más necesitados y sobre todo con sus empleados. Por eso era que una persona tan querida en este pueblo. A mí se me hizo muy raro cuando se presentó a contienda ya a elección popular y no ganó como alcalde. Bueno, pasaron otras cosas, pero imagínate una persona tan querida en este pueblo, tan querida, y todo lo que hacía por el pueblo, ¿no? Que no solo daba trabajo, sino que ayudaba al que lo necesitaba, y entonces él tenía además un hogar para cuidar a los niños de sus empleadas, pero además de eso le daba comida a los abuelitos, pero que necesitaba un mercado él se lo daba, pero entonces era una persona con un sentido social muy fuerte. Piedecuesta perdió mucho con su partida, perdió mucho con que él no haya sido alcalde, perdió mucho con la salida de Avicampo. Doctora Alessandra, que somos el ser humano dado a imitar, pero a veces infortunadamente cuando hay otros flagelos, pero las cosas positivas, porque Piedecuesta ha generado, ¿no? Sí. Ha generado empresarios, otras gentes que han venido. Aquí recordamos a don Abelardo Serrano Otero, también paisano de él, de Zapatoca. Sí, de Zapatoca. ¿No? A varias gentes que han llegado de fuera y que lógicamente se han hecho acá, a pulso, con trabajo, otros propios de aquí, el mismo Rodolfo Hernández, nativo de acá, pero hasta dónde realmente dejan un semillero, hasta dónde dan oportunidades, hasta dónde irradian para que continúe ese semillero de empresarios, de que también lógicamente tengan esa posibilidad, ¿no? Miren que eso es algo que también a veces nos falta, porque yo pienso que cuando el legado se pierde más, ¿sí? Se pierde más, y los legados en Santander casi siempre llegan a la segunda, máxima tercera generación, y ahí, lastimosamente ahí se pierden. Vemos de confecciones, vemos de calzado, vemos de distribuidores automotrices, vemos de la parte, por ejemplo, aquí en Piedecuesta,
donde nace la Copanelas. Copanelas, que fue tan importante, totalmente. Que eso también desapareció. Pero bueno, hay otras dinámicas hoy, ¿no? Ajá. Hoy también hay otros temas que mueven la economía, el mercado ha cambiado, no estamos diciendo que hoy todo sea una desgracia y que no. No, sí, exacto, no, hubo cosas importantes, pero miren, algo que sí es fundamental es mantener viva la memoria, porque es que lo que no puede pasar es que las personas que estamos viviendo hoy, estos fenómenos que hoy estamos viviendo, creamos que esto nació así de la nada, que si esto lo hicimos nosotros, no. Detrás de nosotros hubo gente a la que le tocó más difícil, porque es que cuando no había para transportar, no había carreteras para transportarse, traer los pollos desde la mesa, eso era una odisea. Y cuando no habían todos los temas que hoy hay de facilidades tecnológicas y demás, la misma logística era casi que imposible. Es que los que hoy conocemos la carretera Piedecuesta Florida Blanca no supimos, y me incluyo, que eso antes era una trocha de una sola vía y que eso no estaba pavimentado, por ejemplo, y hoy tenemos 4 carriles, 2 de para allá, 2 de para acá. Entonces fíjense que ese tema. Doctora Alessandra, precisamente hablaba yo con el director de comité de cafeteros, ¿no? Ajá. Pero hablamos nada más de Piedecuesta, hablemos, ajá, pero así podríamos hablar de Florida, Río Negro, que era la capital cafetera y cacaotera, de Colombia, pues se quedó atrás. Sí. Piedecuesta, por ejemplo, tengo entendido que alcanzó en un comienzo 200, 300 cédulas cafeteras, en este momento está llegando casi a 2.000 cédulas cafeteras, de ahí que se viene transformando ya no solamente en que la pepa hace todo el proceso, sino también a marquillas. Claro, a marcas. Y mira, hacer maquila. Pero ahí donde voy yo, requiere que las políticas públicas, como me decía alguien, no es que nos regalen unos abonos, unos machetas, no, nosotros del café lo produce, somos autosuficientes, requieren las vías terciarias, ¿sí? Requerimos que lógicamente que a través de la parte ambiental nos asesoren. ¿Sí? Hasta ahí, el resto lo hacemos nosotros. Incluso me decía un gremio del comité de cafeteros del municipio de Piedecuesta, hasta la escuela la podemos arreglar, para el cura con la iglesia, para el puesto de salud. Claro, porque eso genera derrama económica y ahí vienen otras cosas, pero sí está, lo que tú dices es cierto, si bien es cierto, Santander perdió el liderazgo cafetero que tuvo en algún momento y fueron muchos los factores que influyeron, pero entre ellos también la productividad de la tierra, y hoy el liderazgo lo tiene el eje cafetero. También es cierto que no todo está perdido frente al café. Hoy la cultura del consumidor interno en Colombia, la cultura de consumo de café de origen, hay que diferenciar el café de origen del café de consumo. El café de consumo es el café que encontramos marcas comerciales, que es pasilla, que se transforma en un café que es económico, y el café de origen es el que se transforma, que solamente es de verdad de la cereza, que es el café especial y que tiene un costo mucho más alto. Pero con esto quiero decir... Porque llevamos tipo exportación. Claro, también, tipo exportación, ¿no? Y ese café... Porque el mercado interno, lo exigen de esa calidad. Sí, pero el consumo interno está creciendo, por ejemplo, y eso es algo positivo. Entonces, lo que tú dices, hay muchas marcas propias que están saliendo al mercado. En la Casa del Libro Total todos los meses impulsan o muestran una marca propia de café santanderiano, y ahí uno se puede dar cuenta de la cantidad que hay. Entonces, fíjense que no todo está perdido. Ha cambiado, el mercado ha cambiado, las dinámicas comerciales han cambiado, ha cambiado el mercado santanderiano, ha cambiado el liderazgo, han pasado cosas, pero no todo está perdido. Hay muchas otras cosas que se están dando, que se están desarrollando, entre ellas el café de otra dinámica. Ese empresario tiene que adecuarse a eso, ¿no? A los cambios. A los cambios. Porque a veces el pánico, el terror, a veces por políticas públicas que aparentemente chocan, o a veces las mismas políticas gubernamentales. Finalmente hay que adaptarse al momento que toque, ¿no? Yo retomo las palabras de un gran empresario que tuvimos en Santander, que es el don Rafael Ardila, que desafortunadamente ya no nos acompaña, el dueño de Raico, pero él decía, ¿cuál es el secreto para que Raico tenga tantos años en el mercado? Porque nació en 1979, y él decía, yo me adapto. Como venga el mercado, hay que adaptarse al modelo de mercado. La clase dirigente que venga, cada uno trae una política diferente, hay que adaptarse a esa política, porque nosotros no podemos estarnos muriendo cada cambio de gobierno, ni nosotros podemos estarnos muriendo cada vez que cambie el mercado, porque el mercado es dinámico. Entonces uno debe adaptarse. El mercado y la política es dinámica. El mercado y la política es dinámica, entonces hay que adaptarse a como toque hacerlo, pero siempre haciéndolo dentro del marco de la ley, siempre teniendo liderazgo en esos estamentos, porque esa es la otra, el emprendedor no puede ser apolítico. A ver, doctora Alessandra, una pregunta suelta, pero que tiene mucho que ver, que a veces no la hace, y vemos
a ese pequeño microempresario que está transformando materias primas de cualquiera, ya sea alimentos o industria y comercio, qué sé yo. Infortunadamente a veces no hay esa formación, no hay esa preparación para la exportación. Estamos, como se dice, en cero en esos aspectos. Sí. De ahí organismos como la misma Cámara de Comercio, hasta donde se queda corta, ¿sí? Hasta donde el mismo Fenalco, pues en lo que se puede, pero hasta donde cuando vemos que familias o gentes que están por fuera, oiga, no tenemos tales productos con la calidad que se tiene en la parte agropecuaria, la parte de la industria, de la parte de la microempresa, de la parte de las confecciones, por ejemplo, de esos productos en tal parte, en Canadá, lo más cercano, ¿no? Sí, pero fíjate que nos quedamos cortos en eso. sí nos quedamos cortos, pero también hay cosas que están pasando interesantes. No alcanzamos a abarcar y nos faltaría mejorar. Pero hoy la academia, todo el tema político, todo el tema de la institucionalidad, las mismas cámaras de comercio que son entidades privadas, el mismo Fenalco están impulsando. Miren, en Santander está pasando algo muy interesante. ¿Cuál era el primer producto que exportaba Santander en el siglo XIX? Café. Después de esto, ¿qué pasó a exportar Santander? Empezó a exportar calzado. ¿Qué exporta hoy qué exporta hoy Santander? ¿En qué es líder en exportación? Cítricos. ¿Cuáles cítricos? Limón, Tahití y piña. ¿Cómo así? ¿Sí? Ese es el primer producto que exporta Santander, es agropecuario. Antes de eso, porque estamos sacando las exportaciones químicas, ¿no? de hidrocarburos, porque el primero que exportábamos era hidrocarburos por Barranca, pero sacando esas exportaciones. Los fósiles. Sí, los fósiles. Eso ya, pues sacándolas, porque pues eso tiene una diferencia abismal. No comparemos con esa, comparemos con otra. ¿Cuál es el primer producto después de combustibles? No, lo que nosotros exportamos ya no es petróleo. Lo primero sigue siendo petróleo, pero además de petróleo, limón, Tahití y piña. O sea que nos volvimos fuertes en eso. Sí, hubo una persona que vino, asumió el liderazgo y hoy nos tiene en el primer renglón exportador. Y lo que más me interesa, ¿para dónde exporta? Exporta para regiones que exigen sostenibilidad, por ejemplo. Interesante ese tema. Pues doctora Alessandra Janet Dávila Cruz, seríamos con sus temas, con su especialidad que maneja y lógicamente con esa experiencia que es importante a veces, como dice y como decía García Márquez, no queremos coger la experiencia. Así ¿no? es. Pues sí, las oportunidades, la evolución es importante, pero esa historia, esas memorias a veces se nos olvida. Entonces reiteremos para que quienes estén en el área metropolitana, sea en Florida, en Girón, en Piedecuesta principalmente, pues para que asistamos a este conversatorio, recordemos el día, la hora, el sitio, en fin, todo lo pertinente. Claro que sí, los invito el viernes 5 de septiembre a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública Eloy Valenzuela de Piedecuesta, eso es carrera octava con calle 10, para que asistamos al conversatorio Vida y Obra de Zoilo Santamaría Otero. Tendremos como panelista a Zoilo Eduardo Santamaría, Gamarra, su hijo, y yo estaré moderando para tener un espacio en donde mantengamos viva la memoria, hablemos de la Piedecuesta de antaño y demos homenaje a quien fue un gran líder y visionario de Piedecuesta. Pues nuevamente muy formal, doctora Alessandra Janet Dávila Cruz, por hacer presencia acá a través de Buenavisión Magazine de Noche. Muchas gracias por la invitación. De igual manera a ustedes, amigas y amigos televidentes, el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, originándose la misma desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. De igual forma, a los diferentes sistemas de televisión de las diferentes provincias que permiten, que hacen posible que también esta parrilla de programación del canal 2 de Digitel como es Buenavisión, también ustedes allá en esos municipios estén al tanto de los diferentes temas que seguimos abordando, en especial en el Magazine de Noche. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta parrilla de programación. Mañana, pues mediante, estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.